¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta nueva charla. Hoy nos encontramos con la doctora Citlali Reynoso Ramos, quien cuenta con posgrados en arqueología por la Universidad de Calgary en Canadá y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y ha desarrollado, entre otras, muchas líneas de investigación, una relacionada con los saberes culinarios femeninos en la cocina poblana de los siglos XVIII y XIX. En la mayoría de los casos, cuando hablamos de arqueología, pensamos únicamente en la exploración de monumentos antiguos, pero en realidad esta ciencia abarca todos los vestigios materiales de las civilizaciones. Así que para esclarecer este campo, lo primero que le preguntaría, doctora, después de saludarla, es ¿qué es la arqueología? Buenos días, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Y a la pregunta que me hace, bueno, la arqueología es una disciplina científica que su definición estricta es el estudio del pasado. Sin embargo, es una disciplina que se genera en el siglo XIX y se ha ido transformando con el tiempo sobre sus alcances y sus aproximaciones también metodológicas. Entonces, en la actualidad yo definiría la arqueología como la antropología de la materialidad. Es decir, el arqueólogo o la arqueóloga se dedican a estudiar la materialidad que se produce, es decir, los objetos, pero también todo lo que emana de esos objetos. Por ejemplo, una fotografía es un objeto, pero una fotografía, cuando la vemos, nos hace evocar recuerdos, nos hace evocar memorias, y eso que es inmaterial también es parte de la materialidad. Entonces, yo definiría así la arqueología. En México hay un fuerte estereotipo en encajonar a la arqueología en solamente el estudio del periodo prehispánico, pero en sí la arqueología puede aplicarse al estudio de la materialidad en cualquier momento, y eso implicaría que podemos hacer arqueología ahora mismo en nuestras casas, o puedo hacer arqueología en una industria, es decir, donde haya objetos materiales, yo puedo hacer arqueología sin importar el tiempo. Doctora, desde este punto de vista, ¿cómo contribuye la arqueología al estudio de la cocina poblana de los siglos XVIII y XIX, que fue su ámbito de estudio? Sí. Bueno, la cocina poblana es un tema muy interesante, y de hecho es un tema que ha sido muy estudiado por diversos investigadores de alta talla. Sin embargo, casi todos los estudios que se habían hecho sobre cocina en Puebla son estudios que utilizan fuentes históricas, es decir, fuentes documentales. Y poco se había hecho un estudio de arqueología en la cocina poblana, sobre todo del siglo XVIII y XIX. Yo he tenido la suerte de excavar en la ciudad de Puebla, y yo encuentro basureros. Generalmente ese es mi karma, ¿no? Encuentro basureros siempre que hago excavaciones, y los basureros son las mejores fuentes para entender la vida cotidiana. Y he encontrado no cualquier basurero, sino basureros caseros. Esto significa que lo que voy a encontrar ahí de manera representativa es la actividad principal de la casa, que es la producción y preparación de alimentos. Con todas estas colecciones que yo tenía disponibles, lo que hice fue un estudio de residuos químicos en algunas vasijas que se encontraban en estos basureros y que estaban relacionadas con la producción alimentaria. Y bueno, la innovación de este estudio es que es la primera vez que se estudia la arqueología desde los objetos que son desechados, en este caso por mujeres, y eso es lo que tiene que aportar la arqueología, el estudio de la materialidad, en este caso culinaria. Y también es importante decir que no todo lo que hace el hombre o el ser humano se encuentra plasmado en los documentos. Los documentos, por ejemplo, no dan cuenta de las actividades femeninas. Las mujeres casi somos invisibles en los documentos históricos. Si nosotros vemos el archivo del ayuntamiento, que es un archivo maravilloso, el archivo histórico, no habla de niños, no habla de mujeres, y no habla tampoco de ciertos elementos que escapan al documento. Entonces, la arqueología lo que hace es que complementa el estudio de los documentos con otras cosas que no están presentes. Y algo importante es que todos tiramos basura, o sea, sin importar qué nivel socioeconómico tengamos, qué género tenemos, eso no importa, todos desechamos basura en algún momento, y esa basura se va a convertir
en un, bueno, idealmente se va a convertir en un producto arqueológico que va a ser estudiado por los arqueólogos. Muy interesante, doctora. Y díganos, ¿cuáles fueron los principales resultados de su investigación? Bueno, en esta investigación que realicé sobre especialización de la comida poblana, lo que yo observé fue, comencé, bueno, para empezar, este es un estudio que no se había hecho antes. Entonces, cuando yo llegué a la UNAM a proponer este estudio, pues me dijeron, bueno, pues está muy bien, pero como no hay antecedentes, pues no sabemos si realmente las pruebas que vas a hacer vayan a salir, no vaya a salir algo o no vaya a salir nada. Y fue de hecho un estudio pionero que se considera ya en la UNAM como, digamos, la punta de lanza para estudios futuros sobre esas temporalidades. Y lo que yo me di cuenta es que había ciertos objetos que eran utilizados para, para, para producir comida, pero no de, o sea, de manera separada. Es decir, se usaban, por ejemplo, 3 tipos de comales. Unos eran usados para cocinar animales o cosas con proteína y grasa. Otros eran utilizados para la producción de tortilla y otros comales distintos eran para el tostado de semillas. Entonces, la especialización de la cocina poblana, al menos en lo que yo pude observar, es que se distingue por la separación de los objetos para cocinar. Y también lo que hice fue que hice entrevistas y un poco motivada porque mi abuela en ese momento a mí me platicaba muchas veces cómo cocinaba y me decía que, bueno, utilizaba una olla, por ejemplo, era la olla de los frijoles, ¿no? Y esa olla de frijoles no se usa para leche ni para otra cosa. Entonces hice también entrevistas con mujeres de más o menos 80 años para saber cómo utilizaban los objetos de cocina y la mayoría me comentaba esta separación, ¿no? Ahora, estamos hablando de un pasado reciente, así le llamamos en arqueología, porque son en realidad 2 generaciones atrás. Es decir, de mi abuela sigue mi mamá y sigo yo. En realidad yo ya no separo, por ejemplo, los objetos de cocina. Mi mamá todavía separaba algunas cosas, pero no. Y mi abuela sí tenía muy clara esa separación de objetos. Entonces, estamos hablando de que son saberes culinarios que son femeninos, que cambian muy rápido. En 2 generaciones esto ya cambió y tiene que ver mucho con el abrupto cambio en tecnologías que hemos tenido, sobre todo en la cocina. Se introducen materiales como el peltre, como el aluminio, y bueno, ahora estas cocinas que parecen más bien como quirófanos, con estos materiales que son antibacteriales, anti todo. Y el caso de las cocinas de los siglos XVIII y XIX y todavía las cocinas de principios del siglo XX, pues eran cocinas de barro. Y algunos de los objetos de barro, si no tienen vidriado, los poros se mantienen abiertos. Y los poros efectivamente absorben residuos y sí hay una contaminación real. Es decir, si yo uso un comal para freír chiles, para asar chiles y después ahí lo utilizo para no sé, cocinar una carne, se impregna el sabor. Entonces, la especialización de la cocina poblana pues tuvo que ver con esta separación de utensilios para cocinar de una manera pues mucho más, con una cierta pureza en los alimentos. Y algo interesante en Puebla en particular es que esta pureza también se vinculaba con una pureza pues un poco religiosa. Sobre todo en Semana Santa hay objetos que se separan para hacer la comida de Semana Santa o cuando existe esta restricción de no comer carne. Entonces, existe una cierta pureza que se ve o que se asume en los alimentos y que también se adquiere a través de los objetos. Y algo curioso es que esta especialización se da en el siglo XIX, que es, si ustedes revisan las fuentes en la ciudad de Puebla, es el siglo más difícil de la ciudad. Es el siglo donde hay epidemias, es el siglo donde hay pobreza extrema, hay mucha muerte en la ciudad. Sabemos también que hay una desigualdad bárbara económica y hay también invasiones. Y bueno, también se da el proceso de independencia, es decir, es un siglo muy convulsionado y pareciera que mientras sucede todo esto, las mujeres en la cocina son creativas, son
no diría que autónomas, pero es muy interesante ver cómo hay este contraste entre ámbito público y ámbito privado en donde las mujeres participan. Resulta verdaderamente fascinante este trabajo que ha realizado, sus resultados muy interesantes, porque además de alguna manera reivindican también el papel de las mujeres en esos tiempos convulsos que usted menciona y nos permite asomarnos a una ventana que tal vez muchos ignoraban para saber cómo vivían las mujeres y cómo, si bien no eran las protagonistas de la historia documental o no fueron las protagonistas de la historia documental, sí fueron, como en buena medida siguen siendo, las protagonistas centrales y el alma de la vida cotidiana, de la vida doméstica. Sí. Y cómo fueron capaces de generar todas estas recetas, todos estos platillos, algunos de ellos muy sofisticados, pero que dejaron una impronta cultural indudable. Es muy, muy, muy interesante. Ahora, sabemos que otras de sus investigaciones se orientan al estudio de otros tipos de basura, como dijera usted, la basura industrial, pero también a las antiguas fábricas de hielo y aguas gaseosas, a la loza vidriada de los barrios de Analco, de La Luz, y también que hizo un análisis de un basurero del siglo XVI, incluso anterior al de este tema de la comida, y que así pudo obtener información sobre la alimentación, sobre el ocio, sobre el juego de las personas de aquellos tiempos. Es realmente muy interesante cómo la basura puede determinar quiénes somos o quiénes fuimos. Así que le pediría que nos explicara por qué es importante el trabajo arqueológico en relación con las ciencias humanas y para la sociedad en general. Sí, bueno, el trabajo de la arqueología yo creo que es claro en el sentido de que recupera la historicidad y la memoria de una comunidad o de una cultura entera. Creo que era Freud quien decía que el pasado era importante siempre y cuando era presente, ¿no? Y de hecho los psicólogos lo saben, todos vamos a terapia por un problema que generalmente surgió en el pasado y yo creo que ahí es innegable cuando el pasado repercute en nuestro presente, se vuelve fundamental. Y en el caso de la arqueología es una disciplina que nos ayuda a entender nuestro pasado como comunidad, pero desde un punto de vista un poco distinto, porque esto que le comentaba, yo puedo hacer, por ejemplo, como antropóloga, una entrevista. Y cuando yo hago una entrevista, generalmente existe un fenómeno en donde el interlocutor trata de decirme o trata de entender lo que yo quiero escuchar y de alguna manera su discurso va a estar ajustado. Un poco hay una cierta distorsión cuando yo entrevisto. Y en el caso de la arqueología, o sea, y esto se ha hecho, de hecho hubo un estudio muy interesante en los años 60 en la Ciudad de México, en donde un equipo de antropólogos se fueron a entrevistar a gente de la Ciudad de México para saber patrones de alimentación. Fue un estudio del Instituto de Nutrición, se interesaban por saber pues cómo se alimentaban las personas y contrataron un equipo de arqueólogos que se fue al basurero municipal, ¿no? Entonces los arqueólogos recolectaron como un sitio arqueológico, recolectaron ciertos objetos, los llevaron al laboratorio, los clasificaron, los cuantificaron y los antropólogos hicieron las entrevistas a la gente. Cuando compararon los resultados, las entrevistas, pues la gente reportaba que pues comía frutas y verduras, que no comía nada enlatado, que nada de productos chatarra, ¿no? Y los arqueólogos, cuando hicieron el contraste, pues era todo lo contrario. Esto significa que el ser humano, yo creo que en sí mismo, muchas veces vivimos en esa contradicción entre lo que decimos y hacemos. Y yo creo que, de hecho, cuando hay personas congruentes, cabalmente congruentes, son estas personas que dicen y hacen lo mismo, ¿no? Pero generalmente la mayoría de nosotros decimos algo y hacemos otra cosa. Y la basura es la mejor manera de saber el comportamiento humano, si no de manera prístina, porque hay un proceso interpretativo, pero es una forma de conocer el ser humano desde otra visión. Como usted, de hecho, bien lo decía, la basura nos dice quiénes somos y quiénes fuimos. Entonces, de alguna manera la arqueología ayuda a generar estas otras visiones sobre el pasado
y también ayuda a visibilizar lo que generalmente se encuentra invisible en los documentos, como por ejemplo las mujeres, a los niños, a las personas con alguna discapacidad o con alguna enfermedad mental. Esto no aparece generalmente en el registro documental, y hay muchas otras cosas que no aparecen simplemente porque no se registran. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestras prácticas cotidianas, justo se nos hacen tan cotidianas y tan vulgares que no las registramos. Pero nuestras prácticas cotidianas dejan una impronta física y material siempre, que puede ser recuperada y que puede ser analizada. Entonces, esa yo diría es la importancia principal de la arqueología, que nos muestra una forma de entender al ser humano, pero desde una visión distinta, que no es historia, que no es antropología, pero que de alguna manera se complementa con estas disciplinas. Finalmente, doctora Reynoso, en nuestra universidad, la Benemérita Autónoma de Puebla, ¿qué es lo que se está haciendo en el campo de la arqueología? Es muy interesante porque muy pocos universitarios saben que abrir un departamento de arqueología y prehistoria en 1956 por el maestro Juan Armenta. Un año después se abre el Centro de Estudios Regionales de la UDLA y, bueno, la UAP fue pionera en tener esta visión sobre arqueología y prehistoria. Desafortunadamente, ese departamento de arqueología y prehistoria cierra en los años 70. Pero el proyecto más importante que se lleva a cabo es el proyecto Valsequillo, que todavía sigue dando, es un tema muy interesante del proyecto Valsequillo porque fue un proyecto muy controvertido, pero todavía sigue dando publicaciones, pero se cierra este departamento y después se abre el Colegio de Antropología en la UAP. Sin embargo, la arqueología como tal, pues se cierra en la universidad. Sin embargo, la universidad tiene en la actualidad 5 complejos regionales y este nuevo ecocampus de Valsequillo. En todos estos 5 complejos regionales, tanto en Valsequillo como en los 5 complejos, es casi una certeza que hay evidencia arqueológica en los lugares donde la universidad se está asentando. Sobre todo en Valsequillo, ahí no hay duda. De hecho, el ecocampus está sobre un sitio arqueológico de los más importantes para entender el poblamiento temprano del hombre o del ser humano en el continente americano. Hay algo que, bueno, la universidad también acaba de abrir la Dirección de Patrimonio Histórico, que es una excelente decisión por parte de la universidad, y esta Dirección de Patrimonio Histórico se está dedicando a generar un plan de manejo sobre los bienes muebles de la universidad, y lo que yo estoy proponiendo es que existe un patrimonio arqueológico universitario en el sentido de que la universidad es básicamente dueña y protectora de 46 inmuebles históricos. Debajo de estos inmuebles históricos, en el centro, es como si el inmueble hubiera sido un sello en el territorio y lo que hay en el subsuelo es patrimonio arqueológico que hay que proteger. La universidad, de hecho, nuestra universidad es pionera y además es modelo de gestión de bienes muebles, y lo que yo he propuesto es que la arqueología debe estar presente en este modelo de gestión. Entonces, afortunadamente, la universidad ha sido muy abierta y muy sensible a escuchar esta propuesta, y bueno, estamos incorporando la arqueología a este modelo de gestión y estamos impulsando este proyecto que se llama Patrimonio Arqueológico Universitario, que lo que trata de hacer es proteger el subsuelo en donde la universidad se asienta. Esto incluiría los centros regionales, Valsequillo y los inmuebles que se encuentran en el centro, pero también se trataría de hacer investigación en estos inmuebles. En el 2019, el año pasado, hicimos un georradar en el edificio Carolino. El georradar es una técnica en donde, se le dice antena, pero en realidad es como, uno lo ve como un carrito que se va jalando y este carrito genera una señal de radar y entonces se puede hacer como una especie de radiografía del subsuelo. Entonces, en este caso ya tenemos la radiografía, por así decirlo, del patio 1, del patio 2, del patio 3. Tenemos también el patio del edificio de bóvedas. Ahora, ¿por qué nos interesa esta zona del centro histórico? Bueno, porque no sé si lo sepa la mayoría de la audiencia, pero en el 2005 o 2006 más o menos se descubrió Casa de Mendrugo, que es un entierro del formativo, es decir, hay evidencia prehispánica debajo de Puebla y somos vecinos de esta evidencia prehispánica, ¿no?
Sabemos ahora que este contexto es una aldea y por lo tanto esa aldea debe de continuar debajo de psicología y debe de continuar por el Carolino, porque esa es la margen del río. Entonces hay una responsabilidad que tiene la universidad al tener estos inmuebles históricos, pero además también yo no entiendo la arqueología como solamente lo prehispánico, sino que la entiendo más allá, y lo que yo considero es que la universidad tiene patrimonio arqueológico en, por ejemplo, las bancas que se usaron, o sea, es decir, todo el inmobiliario educativo es parte de ese patrimonio arqueológico. Todo el inmobiliario que se usa en laboratorios, si podemos recuperar, por ejemplo, bancas desde el 50 o desde los 40 hasta la actualidad, pues podríamos hacer toda una tipología de la educación en nuestra institución. Entonces, la idea es no solamente la arqueología como clásica, sino también pensar en que estamos generando patrimonio arqueológico en este momento en la universidad, con los nuevos instrumentos, por ejemplo, científicos, estas computadoras que yo sí me acuerdo todavía, aprendí computación en unas computadoras así enormes, este tipo de computadoras, por ejemplo, son evidencia arqueológica, que la universidad debería de tener este resguardo de esta memoria material. Y afortunadamente el señor rector ha sido muy perceptivo y en su último informe mencionó la apertura del laboratorio de arqueología urbana, el cual es una iniciativa del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, donde estoy adscrita, y de la Dirección de Patrimonio Histórico. Y lo que pretende es justamente esto, darle seguimiento a este tipo de proyectos, y bueno, yo espero que sea una realidad pronto en nuestra universidad. Agradecemos mucho, doctora Citlali Reynoso Ramos, todas sus explicaciones, el compartirnos estas experiencias que ha tenido, estas experiencias profesionales y sobre todo el vislumbrar junto con todo nuestro auditorio todas las posibilidades que la arqueología tiene para darnos y el papel importante que debe cumplir la universidad en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.